Hola a todos y bienvenidos a una nueva inversión a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material de esos que, bueno, invitan a mirar con lupa nuestro entorno cotidiano. Yo estoy realmente encantada de presentar este tema. Y yo estoy encantado de estar aquí para analizarlo contigo. Es un material muy denso, la verdad. Totalmente. Es una mezcla muy particular. No se trata de un ensayo académico tradicional ni de un simple artículo de opinión, sino de una obra de expresión artística que viene precedida por un manifiesto en prosa. Vamos a adentrarnos en Entre luz y oscuridad, una creación del autor Arturo Virabonte Ramírez. Eso es. Y resulta muy revelador analizar este formato dual, ¿verdad? Porque, por un lado, tenemos una introducción escrita por el autor donde expone de manera directa su visión sociológica. Y por otro, la materialización de esa visión en la letra completa de una canción. Exacto. Por cierto, la pieza musical está disponible para quien quiera escucharla en YouTube, en el canal @ArturoVRAction. El objetivo de nuestra exploración de hoy es bastante ambicioso. Queremos entender cómo este autor disecciona lo que él llama la dualidad de la sociedad moderna. Una dualidad que es el centro de toda su tesis, claro. Así es. Y también ver cómo, a través de sus versos, propone un movimiento hacia una conciencia colectiva superior. Vale, vamos a desgranar esto, porque hay mucha tela que cortar desde los primeros párrafos del prólogo. Desde luego, es un punto de partida que ofrece múltiples capas de lectura. Pero bueno, antes de entrar en materia, creo que es fundamental establecer el enfoque metodológico que vamos a utilizar hoy para quienes nos escuchan. Me parece perfecto. A ver, cuéntanos un poco cómo lo vamos a abordar. Pues el texto de Viramontes contiene críticas sociopolíticas y culturales bastante incisivas. Están especialmente dirigidas a los medios de comunicación y a ciertas dinámicas estructurales de nuestra sociedad. Nuestra labor aquí es mantener una postura puramente analítica y estrictamente neutral. Claro, no estamos aquí para tomar partido. Exactamente. Vamos a mapear las ideas del autor, a entender la lógica interna de su diagnóstico sobre la sociedad y explorar las soluciones que propone a través de su arte, manteniendo una imparcialidad total. No buscamos validar ni refutar sus críticas políticas o sociales. Sino simplemente comprender el mensaje conceptual que la obra transmite y, bueno, desentrañar los mecanismos literarios que emplea. Me parece un marco de trabajo absolutamente necesario para no perdernos en debates periféricos. Totalmente de acuerdo. Pues entrando ya en ese diagnóstico inicial, me llama muchísimo la atención la premisa que enciende la chispa de toda la obra. El autor parte de la observación de lo que denomina, y cito textualmente, la realidad de este mundo de dualidad. Esa es la frase clave, ¿sí? A partir de ahí, en la introducción en prosa, él plantea que estamos inmersos en un sistema lleno de trampas que, paradójicamente, resultan completamente invisibles para la mayoría, aunque son evidentes para quienes poseen una gran conciencia. Lo fascinante aquí es cómo conceptualiza el propósito de esas trampas invisibles. Según el texto, no son fallos aleatorios del sistema. No es que el mundo funcione mal por accidente. Ah, claro, sino que están ahí por diseño. Eso es. Son mecanismos de contención. Su función es hacernos tropezar constantemente para que la estructura social se mantenga exactamente en su esquema actual. Es la descripción de un ecosistema que se defiende a sí mismo frente a cualquier alteración. O sea, un sistema de autoconservación en toda regla. Exacto. Viramontes sugiere que existe un miedo institucionalizado a lo que él llama un cambio radical. Un cambio que tendría el potencial de hacer a las personas más libres y plenas. Y por lo tanto el statu quo no se mantiene por la fuerza bruta evidente, que sería lo fácil de identificar, sino mediante una red de distracciones y obstáculos muy sutiles que evitan que el individuo alcance esa plenitud real. Efectivamente. Entiendo el planteamiento teórico, pero resulta curioso que no se quede solo en lo abstracto. En la misma introducción señala amenazas cotidianas y muy tangibles. Sí, lanza una crítica severa a los medios masivos de comunicación. Argumenta que inducen a una forma de pensar que es contraria a los intereses del individuo como especie. Y a ver, si bajamos esto a la realidad del día a día, resulta muy fácil establecer paralelismos con fenómenos actuales para la audiencia. Desde luego. No hace falta irse a teorías conspirativas raras, basta con observar cómo el diseño de ciertas redes sociales o el consumo compulsivo de información operan bajo principios que priorizan la retención de la atención por encima del bienestar psicológico del usuario.
Es una conexión muy pertinente. Y el autor amplía esa crítica añadiendo lo que describe como una disponibilidad permisiva de productos tóxicos. Productos tóxicos que, según él, son muy adictivos y dañinos para la salud. Eso es. Y lo junta con una violencia generalizada a la que califica directamente de absurda. Y fíjate que al utilizar el término absurda, le resta cualquier tipo de justificación ideológica o noble. La presenta simplemente como un subproducto del deterioro social. Un caldo de cultivo perfecto para la apatía. Todo esto justifica el tono de la obra. El propio Viramontes explica que la canción que sigue al prólogo no es un mero ejercicio estético para entretener, sino un grito visceral de «ya basta». Un ya basta que tiene una intención explícita, que es textualmente elevar la conciencia. Pues esa transición de la prosa a la lírica me resulta súper llamativa. El primer verso de la canción nos sumerge de inmediato en esa atmósfera que nos ha estado describiendo. Sí, arranca muy fuerte. Arranca con, a ver que lo lea, entre luz y oscuridad, entre sombras y destellos, se mueve este lugar, un reflejo roto en el cristal. Esa imagen inicial del reflejo roto me parece un detalle visual muy agudo para abrir una canción. Es brillante desde un punto de vista literario y sociológico. Porque, a ver, un espejo roto no solo devuelve una imagen fragmentada, sino que distorsiona la realidad por completo. Ya no puedes ver la imagen completa por mucho que lo intentes. Exacto. Es una metáfora muy precisa de una sociedad que carece de una narrativa unificada. Cuando el cristal está roto, nadie puede verse a sí mismo ni a su entorno con claridad o coherencia. Cada individuo recibe un fragmento distinto de la realidad. Y supongo que esta fragmentación facilita enormemente la efectividad de las trampas invisibles de las que hablaba en la introducción. Claro, porque si estás confundido intentando entender tu pequeño fragmento roto de la realidad, no tienes la perspectiva necesaria para ver la trampa general. Fíjate, y justo después de establecer esa fractura visual, la letra apunta directamente al ocio cotidiano. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque lanza acusaciones sin ningún tipo de filtro. Sí, va directo al grano. Dice textualmente, mentiras en la pantalla, distorsión en las canciones, series que desvían tu forma de pensar. O sea, ya no habla de estructuras invisibles y abstractas, habla del salón de casa, de los dispositivos que llevamos en el bolsillo todos los días. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que está diseccionando los vectores de transmisión de esa dualidad, y las siguientes frases de la canción son absolutamente esenciales para entender el efecto psicológico de este consumo. Se refiere a esa frialdad en la señal y la existencia sin vibrar, ¿verdad? Eso es. Resulta muy revelador cómo asocia la sobreexposición tecnológica no con el exceso de emoción, sino con la apatía. La frialdad en la señal evoca conceptos muy modernos, como las relaciones parasociales o las burbujas de los algoritmos. Claro, donde hay una conexión constante, siempre estás en línea, pero está totalmente desprovista de calidez humana real. Exactamente. Y el resultado de esa dieta mediática es la existencia sin vibrar, una especie de anestesia emocional generalizada. Es de hecho la respuesta poética a lo que mencionaba en su prólogo sobre cuánta gente sin mirar. Yo comprendo la crítica a esa anestesia, la verdad, pero te plantea una duda, manteniendo esta postura analítica. ¿No resulta un poco severo calificar todo el entretenimiento bajo el paraguas de un engaño intencionado? Al fin y al cabo, a veces simplemente necesitamos una vía de escape inofensiva para lidiar precisamente con el estrés del mundo moderno. Es un contrapunto muy válido. El debate sobre si el entretenimiento es un bálsamo necesario o una especie de narcótico social es muy antiguo en la sociología. Sin embargo, dentro de la estricta lógica de Viramontes, ese escape deja de ser inofensivo cuando se convierte en la norma absoluta y no en la excepción. Ya, cuando vives permanentemente en la evasión. Efectivamente. La letra insiste mucho en este peligro tangible afirmando, y lo repite 2 veces, para colmo al alcance el tóxico inmoral. El autor no percibe esta dinámica como un simple descanso mental del viernes por la tarde. Lo ve como una evasión sistemática que nos hace ignorar lo que él llama la verdad brutal. Y claro, al evadir esa verdad, por dolorosa que sea en un principio, perdemos nuestra capacidad de reaccionar ante lo que está mal en el mundo. Por eso, culmina el verso con la pregunta abierta de ¿a dónde vamos a llegar? Es una advertencia sobre el peligro inminente de caminar como sonámbulos directamente hacia el precipicio. Visto así, tiene todo el sentido ese nivel de alarma en sus palabras. Y fíjate cómo, tras ese diagnóstico tan asfixiante de la primera parte, el estribillo introduce un giro de timón radical.
Es un cambio brutal en la canción. Sí, musical y líricamente. Venimos de hablar de distorsión, frialdad, de toxicidad moral, y de repente la música rompe con una afirmación que es puramente individual. Dice, entre luz y oscuridad, yo soy luz, yo soy paz, armonía en mi andar. Es un cambio de perspectiva completo. Pasamos del análisis macro de la sociedad enferma a una declaración de intenciones microscópica, del entorno exterior caótico al foro interno del individuo. Ese contraste es fascinante. Es que es el eje sobre el que pivota toda la obra. El estribillo funciona, en mi opinión, como un mecanismo de defensa psicológico. Ante la agresión constante de lo que la letra describe poco después como un mundo absurdo de violencia artificial, la respuesta que plantea el autor no es una contraofensiva simétrica. O sea, no responde con más ruido o con más violencia. Exacto. Plantea una resistencia basada en la resiliencia y la soberanía personal. Al decir, yo soy luz, el individuo decreta una impermeabilidad total frente a las distracciones y la toxicidad del entorno. Entonces, esa armonía interior no se presenta como un simple estado de relajación pasiva, tipo meditación en el salón de casa, sino como una armadura, la armadura necesaria para sobrevivir intacto y fuera. Una armadura imprescindible. De ahí que remate el estribillo con una afirmación tan categórica como «no nos podrán quebrar». Entonces, ¿qué significa todo esto en términos puramente prácticos? Teniendo en cuenta el diagnóstico tan complejo y sistémico que hace el autor sobre el control mediático y esas estructuras que nos hacen tropezar constantemente, ¿cómo plantea que un individuo ordinario, armado únicamente con esa paz y armonía en su andar, pueda generar un impacto real frente a algo tan masivo? Es una pregunta clave que toca el núcleo absoluto de la filosofía del autor. Viramontes parece argumentar que el cambio radical es sencillamente imposible si se intenta construir sobre la misma base de confusión y reactividad que caracteriza al sistema actual. Claro, no puedes usar las herramientas del sistema para destruir el sistema. Exactamente. Si la señal exterior es fría y distorsionada, intentar arreglar el mundo reaccionando furiosamente a esa misma señal solo genera más fricción y más ruido. La propuesta de Viramontes es una depuración previa. Limpiar la casa antes de invitar a nadie, por así decirlo. Muy buena analogía. Solo cuando la persona alcanza esa claridad mental profunda, esa luz propia que menciona, es realmente capaz de ver las trampas invisibles que mencionábamos al principio del programa. El empoderamiento y la paz individual no son el destino final de la obra, son el requisito indispensable, son el entrenamiento táctico previo antes de que cualquier transformación colectiva pueda siquiera plantearse de forma seria. Vale, entiendo. O sea, el trabajo interno como paso previo obligatorio a la acción externa. Y vaya si llega la acción externa en el desarrollo del tema. El segundo verso abandona por completo la introspección del estribillo y nos traslada a un escenario casi urbano, lleno de urgencia. Sí, la atmósfera cambia por completo otra vez. Hay una personificación muy vívida del entorno urbano. Dice, la calle grita su rabia, la noche quiere llorar. Es como si la presión acumulada por ignorar esa verdad brutal durante tanto tiempo finalmente hiciera ceder las costuras del espacio físico. Es una imagen muy potente. Y es justo aquí donde la lírica da el gran paso del singular al plural. Exacto. Del yo soy luz pasamos de repente a nosotros somos más, levantamos la verdad. Ese salto pronominal del yo al nosotros marca el inicio del verdadero despertar colectivo del que habla el manifiesto. Una vez que suficientes individuos han alcanzado por su cuenta esa resistencia personal frente al mundo artificial, surge inevitablemente una masa crítica. Y el objetivo de esta fuerza colectiva queda muy explícito en la letra verdad, romper las cadenas. Fíjate que especifica romper cadenas de maldad e inequidad. Aquí, la dimensión espiritual de la paz interior de la que hablábamos antes converge con una agenda social muy concreta y palpable. No se trata solo de sentirse bien con uno mismo tomando un té verde. Se trata de desmantelar la injusticia sistémica real. Efectivamente. Hay un matiz muy importante en el preestribillo que acompaña a todo este levantamiento colectivo. Menciona un fuego en el alma, una pasión que actúa como motor de cambio, pero lo combina con una declaración de lucidez absoluta. Dice textualmente, nada me confunde. Y a mí esta frase me resuena muchísimo si la comparamos con el inicio de la obra. Es que es un retorno temático magnífico.
Ese nada me confunde es la respuesta directa y, de hecho, la solución definitiva a las trampas invisibles del prólogo y a las mentiras en la pantalla del primer verso. Claro, porque la confusión era precisamente la herramienta de control del status quo. Exacto. Al erradicar la confusión mediante ese autoconocimiento profundo, el sistema pierde su principal arma de contención. Por eso la letra insiste luego en que la esperanza nunca morirá. No es una esperanza ingenua o vacía, sino una certeza inquebrantable basada en la claridad mental adquirida. Esa lucidez colectiva es entonces la verdadera amenaza para ese orden establecido que teme el famoso cambio radical. Así es, y esto nos conduce de forma muy natural hacia el puente de la canción, que sin duda actúa como el clímax dramático de toda la pieza. Sí, la música sube de intensidad y se describe una especie de batalla final. Pero, claro, es una batalla sin sables ni trincheras literales. La letra habla de gritos en las sombras y advierte que las tinieblas quieren ganar. Reconoce abiertamente que este cambio radical del que hablamos no va a ser un paseo pacífico. Las estructuras de poder y el statu quo van a oponer una resistencia feroz. Es necesario introducir esa fricción narrativa para no caer en la utopía fácil. Cualquier propuesta sociológica seria que hable sobre un cambio radical debe contemplar por fuerza la reacción del sistema que está siendo atacado. Las tinieblas encapsulan básicamente todos los elementos del diagnóstico inicial. La frialdad, la violencia absurda, la toxicidad, intentando reafirmar su hegemonía sobre nosotros. Exacto. Sin embargo, la resolución que ofrece Arturo Viramontes Ramírez huye inteligentemente de la épica bélica tradicional. Decreta que, a pesar de los embates durísimos de las sombras, el amor siempre brillará, un eco que nunca callará. Resulta súper paradójico cómo utiliza la palabra eco aquí. Porque antes hablábamos de la repetición constante de las pantallas y de los medios masivos, que al fin y al cabo son un eco vacío y artificial, y ahora propone sustituirlo por un eco orgánico, uno basado puramente en el amor y la consciencia. Es una contraposición conceptual muy cuidada por parte del autor. El triunfo colectivo no se plantea mediante la imposición o la destrucción violenta del oponente, sino mediante la prevalencia de una frecuencia distinta. Como sintonizar otra emisora de radio. Algo así. Plantea que la autenticidad y la empatía tienen una resonancia natural que a la larga resulta totalmente inextinguible frente al ruido manufacturado de la señal fría de la que hablábamos. Y esa resonancia sienta las bases de la visión final del autor para el futuro. La parte conclusiva de la obra es un llamamiento insistente a la construcción activa. Dice, vamos juntos a cambiar este mundo artificial. Y lo mejor es que no lo deja en una petición vaga y genérica. Establece 4 pilares fundamentales sobre los que se debe cimentar la nueva realidad. Y los repite explícitamente al cierre de la letra, para que no queden dudas: el progreso, la equidad, la paz y la hermandad. Analizar esos 4 pilares en retrospectiva es, creo yo, el mejor ejercicio de síntesis de toda esta obra, porque cada uno es el antídoto directo a las enfermedades que diagnosticó al principio. Vamos a repasarlos, porque es fascinante. Frente al estancamiento de un sistema diseñado para que nada cambie mediante trampas invisibles, el autor exige progreso. Y frente a esos intereses oscuros que son contrarios al individuo, demanda equidad. Frente a la violencia absurda y generalizada, instaura la necesidad absoluta de paz. Y por último, frente al aislamiento emocional propiciado por esa frialdad de las pantallas, propone la hermandad. Es una arquitectura completa y preciosa para reemplazar las ruinas de ese reflejo roto del principio. Desde luego, es un manifiesto estructurado de principio a fin. La verdad es que ha sido un recorrido denso y tremendamente estimulante por las ideas de Viramontes. Si recapitulamos un poco el camino que hemos trazado en esta inmersión a fondo para nuestra audiencia, vemos que arrancamos desde la observación cruda de una realidad dual. Una realidad, recordemos, caracterizada por esas trampas invisibles y una maquinaria mediática que anestesia a la población. Exacto. Luego vimos cómo, ante ese panorama desolador, la obra propone un primer paso de resistencia muy íntima. Encontrar la claridad y la luz individual como un escudo indispensable frente a la toxicidad diaria. Para terminar, finalmente, desembocando en un movimiento colectivo masivo donde esa claridad compartida rompe las cadenas de la inequidad y proyecta un horizonte maravilloso basado en la hermandad. Es todo un tratado sociológico vehiculado a través de acordes y versos. Increíble.
Esto plantea una pregunta importante, una derivación natural de todo lo que hemos analizado hoy, pero aplicable directamente a nuestra experiencia contemporánea, a la vida de quienes nos sintonizan. A ver, adelante. Si aceptamos al menos como hipótesis de trabajo la premisa de que buena parte de nuestro entorno digital, informativo y de entretenimiento funciona como una señal fría estructurada para mantener la distracción y evitar la reflexión profunda. Que es una premisa bastante plausible viendo cómo funciona el mundo hoy. Exacto, pues si aceptamos eso, cabe preguntarse para reflexionar en casa cuántas de nuestras convicciones cotidianas, de nuestras aspiraciones vitales o incluso de nuestros miedos, son genuinamente fruto de nuestra propia deliberación personal. Y por el contrario, ¿qué porcentaje de nuestro pensamiento es simplemente la reverberación inconsciente de esa señal artificial que hemos asimilado sin ponerle ningún tipo de filtro? Es un ejercicio exigente de auditoría personal, desde luego. Un intento muy necesario de distinguir dónde acaba verdaderamente el ruido del entorno y dónde empieza nuestra voz propia. Sin duda, y es, según la obra que hemos analizado, el requisito previo e indispensable para cualquiera que considere verdaderamente necesario un cambio radical. Una reflexión final súper incisiva que nos obliga a mirar mucho más allá del cristal de nuestras propias pantallas en el día a día. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado. Gracias a ti, ha sido un verdadero placer desgranar todo esto juntos. Nos escuchamos todos en la próxima inmersión a fondo, explorando nuevas perspectivas y nuevos materiales. Hasta entonces, cuidaos mucho.